Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son las trayectorias ortogonales e isogonales. También es una aplicación de ecuaciones diferenciales de primer orden, del tipo, bueno, geométrica, ¿no? Ya que en realidad una trayectoria ortogonal, como podemos ver acá en la gráfica, son aquellas trayectorias que son perpendiculares a otras. Por ejemplo, si tuviera una familia de curvas, como las que tengo de color rojo, es una familia de circunferencias. Las trayectorias ortogonales, bueno, en este caso serían la familia de curvas eh, azules, que como podemos ver, si tomamos acá un punto, por ejemplo, entre estas dos gráficas, vemos de que si trazara la tangente a las curvas en color azul y una tangente a las curvas en rojo en este punto, vemos, formarían estas dos rectas un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, es decir, entonces una trayectoria ortogonal es también lo mismo que decir que forman un ángulo de 90 grados o son perpendiculares entre sí, ¿ya? Y hablamos de trayectorias porque no solamente es para una sola gráfica, o sea, una sola curva, sino toda la familia de curvas tendría esa característica, ¿no? También encontraríamos otra familia que también todas ellas sean perpendiculares o u ortogonales a las otras, a la otra familia de curvas. Entonces, generalmente podemos definir, cuando hablamos de una función, justamente, porque estoy utilizando acá x de y a es un parámetro, ¿no? Entonces también podemos expresar esto como la función x de y igual a una constante, sería la familia de curvas. Eh, la idea principal es hallar otras curvas con otra familia de curvas con las cuales se forma un ángulo alfa igual a pi medios, ¿no? Efectivamente 90 grados. Para lograr esto, lo que se hace es lo siguiente. Si quisiéramos hallar entonces la siguiente familia de curvas, primero vamos a partir una vez teniendo la familia de curvas, vamos a derivar, tratando de eliminar la constante, con lo cual obtendríamos la ecuación diferencial, justamente una función de x de y de la derivada. Si queremos hallar las trayectorias ortogonales, simplemente tengo que cambiar la derivada, en este caso la pendiente, por la pendiente perpendicular, que es lo mismo por menos 1 sobre y', o sea, el opuesto e inverso de esta derivada. Haciendo simplemente este cambio, entonces en esta nueva ecuación diferencial, ya esta nos va a dar, si resolvemos esta ecuación diferencial, nos va a dar la familia de curvas que son ya ortogonales en este caso. Entonces en este caso decimos que esta familia de curvas ortogonales va a ser f de y de k, digamos otra constante. Esta sería la familia de curvas ortogonales a la familia inicial que teníamos phi de x de y de a. De la misma forma, podemos ver algunas equivalencias en el caso de trabajar, si trabajáramos con coordenadas polares, podríamos expresar nuestra ecuación diferencial. Por lo general, en coordenadas polares la podemos expresar como una relación entre r, tita, bueno, la derivada de tita respecto de r por parámetros r, ¿ya? Eh, si quisiéramos hallar las trayectorias ortogonales en coordenadas polares, también lo podemos hacer haciendo este cambio, ¿no? R por diferencial de R respecto de θ, lo cambiamos por menos 1 sobre R diferencial de R respecto de θ, o menos R cuadrado de derivada de R, menos R cuadrado por el diferencial de θ respecto de R. Con estos cambios, entonces también podría ser lo mismo, se llevaron un entorno, hallar la familia de curvas ortogonales utilizando coordenadas polares. Un poquito para verificar.
Y aquí, bueno, ya haciendo unas primeras operaciones, bueno, como un primer ejemplo de una trayectoria ortogonal, bueno, vamos a trabajar en entorno polar, vamos a convertir, vamos a deducir justamente esta relación para cambiar, digamos, la función, la familia de curvas normales por la familia de curvas ortogonales. Entonces, primero voy a asumir que tengo una función, una familia en coordenadas rectangulares y voy a hacer el cambio a coordenadas polares antes de que hallemos las trayectorias ortogonales. Para hacer este cambio lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Sabemos que x es igual a r coseno de tita y y es igual a r coseno de tita, de tal forma de que si elevamos al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado y sacamos raíz, obtendría el valor de r. Para el caso del ángulo simplemente sería la tangente o el arco tangente de y sobre x, en este caso el arco tangente justamente de y sobre x, ¿ya? Con lo cual obtendríamos el ángulo θ. Para ser más precisos, bueno, pueden haber múltiplos de este ángulo, entonces podríamos aplicar la fórmula general para no solamente tener el primer ángulo, ¿no? Pero para ser más simple, la parte principal simplemente sería el arco tangente de y sobre x, asumimos que k es igual a 0, y si quisiéramos obtener múltiplos, bueno, podemos ir variando k hacia adelante. Lo que hacemos es voy a hallar entonces la equivalencia voy a hallar el diferencial de R, o en este caso voy a derivar estas dos ecuaciones respecto de X, primeramente. Ya, si derivamos esto, R respecto de X, tendríamos 1 sobre la raíz por, bueno, sería un medio, o 1 sobre 2 veces la raíz, toda la raíz, y por regla de la cadena derivada de la adentro, en el numerador sería 2 veces x, como respecto de x, directamente esa sería la derivada, ¿no? 2x. Con el 1 medio se va al 2, quedaría x sobre algo que, bueno, tenemos que tener en cuenta, no es una derivada parcial, por lo tanto, como es una derivada total, y es una función respecto de x, entonces al derivar también acá dentro de la raíz tendré que derivar también y me quedaría 2 veces y por y', como y es una función de x. El 2 con el 1 medio decíamos que simplificar, entonces quedaría esta expresión. En el numerador x más y por y', todo sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Lo propio para el ángulo θ, y justamente como este es una constante respecto de pi, al derivar se va, simplemente voy a derivar el ángulo principal, y en este caso sería la derivada del arco tangente, es 1 sobre x cuadrado, bueno, 1 sobre todo esto al cuadrado, ¿no? Sobre y dividido entre x al cuadrado. Ya, por regla de la cadena, tendríamos que derivar y sobre x, y esto sería igual a y' por x menos y directamente, y todo sobre x al cuadrado. Como eso estaba todo sobre y cuadrado, o perdón, y sobre x al cuadrado más 1, sacando el mínimo común, me va a quedar y cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado. Y aquí había un x cuadrado, se simplificaría y que nos quedaría esta expresión. Con lo cual tenemos la derivada de r respecto de x y la derivada de θ respecto de x. Vamos a tratar de expresar la función. Y vamos a ver por qué tendré que cambiar este término, ¿no? Entonces voy a tratar de cambiar este término r derivada de θ respecto de r. ¿Por qué término lo voy a cambiar? Y en este caso voy a tomar esta relación derivada de θ respecto de r. Tomando estos dos valores voy a aprovechar. Entonces voy a dividir cada uno de estos entre diferencial de x para tener esta expresión. Y ahora puedo reemplazar las ecuaciones de gamma acá. Entonces reemplazaríamos en el numerador x y' menos y
todo sobre x cuadrado más y cuadrado, y diferencial de r respecto de x sería x más y prima sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y todo esto por r, y r lo voy a poner con su equivalente, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si simplificamos con un poquito acá, tener mucho cuidado. Bueno, como estoy teniendo una fracción, este estaría en el nivel superior, entonces extremos con extremos se va a ir la raíz, quedándonos x cuadrado más y cuadrado, y en el denominador tengo x cuadrado más y cuadrado, entonces se puede simplificar, solo quedaría xy' menos y, todo sobre x más y por y'. Que esa sería nuestra función deducida. Pero ahora voy a, digamos, esta expresión la que quiero cambiar, ¿no? Para ver si comprobamos uno de estos resultados que hemos mostrado acá para las trayectorias ortogonales, es decir, una de estas expresiones. Entonces, este R diferencial de tita respecto de R acá, entonces sería igual a xy' menos y sobre x más y por y'. Voy a volver a cambiar y en ese caso, ahora sí voy a obtener la trayectoria ortogonal. Entonces, partiendo desde las ecuaciones de las coordenadas rectangulares, cambiaría para hallar la coordenada polar, tendría que ya cambiar y' por menos 1 sobre y'. Si hago ese cambio, tendríamos acá menos 1 sobre y'. Esto va a quedar, y acá también, este y' menos 1 sobre y'. Voy a sacar mínimo común, voy a multiplicar este signo menos, menos, voy a factorizar el menos. Aquí quedaría x más y por y', todo sobre y'. Abajo quedaría y' por x, aquí menos y, todo sobre y', y' con y' se simplifica y quedaría esta expresión. Si revisamos bien ahora, al principio teníamos este valor, esta expresión es la misma que esta expresión, solo que está en forma inversa. Lo podría poner como 1 sobre diferencial de tita respecto de r, ya porque está de forma inversa, ¿no? Entonces se pone de esta forma, el signo menos se mantiene, y entonces esto lo puedo expresar, el diferencial de r puede ir arriba, y el diferencial de tita se queda abajo, me estaba olvidando acá, al momento de trabajar, bien, esto era simplemente esto respecto de tita. Y de acá tratando ya de despejar, entonces voy a hacer el cambio. Este R viene de donde tendría justamente verificado, demostrado que estaríamos haciendo este cambio de variable, o sea, tendría que cambiar por esta definición. O sea, lo que tengo acá lo puedo cambiar con esto para tener la trayectoria ortogonal en coordenadas polares, ¿no? Entonces tendría esta primera relación y la segunda relación. La segunda relación de la misma forma se puede hacer, habría que hacer un pequeño artificio antes, igual podríamos hacer este cambio en caso que quisiéramos hacer esta forma, ¿ya? Cualquiera de las dos, o los dos cambios,
nos permitiría hallar las trayectorias ortogonales en coordenadas polares. Y tenemos también, bueno, de forma teórica acá, lo que son las trayectorias isogonales. Esas trayectorias isogonales es un poquito una generalización de las trayectorias ortogonales, ya que lo que nos permite es hallar la familia de curvas que requerimos que formen un determinado ángulo un determinado ángulo con la otra familia de curvas. Entonces, en el caso de trayectorias ortogonales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ah, esto se ve en forma general. Cuando el ángulo es igual a 90 grados, bueno, ya lo llamamos trayectoria ortogonal, ¿no? Pero si es diferente de 90 grados, se convierte en una trayectoria isogonal. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a cambiar la y' por este equivalente. Ya, aquí vamos a ver, para ser más claro, vamos a ver adelante un ejemplo. Entonces vamos a hacer un cambio. Primero les voy a hacer la deducción de esta fórmula, ese detalle, para obtener trayectorias isogonales y vamos a ver un ejemplo también. ¿Ya? Bien, vamos entrando un poquito, poco a poco a las trayectorias entonces ortogonales, luego trayectorias ortogonales con coordenadas polares, finalmente trayectorias isogonales. Aquí tengo un ejemplo bastante sencillo, es simplemente para entender lo que es una trayectoria ortogonal. Luego vamos a ir un poquito yendo a ejemplos un poco más avanzados. Se nos pide ya la trayectoria ortogonal. La trayectoria ortogonal de la siguiente familia de curvas, que en este caso son hipérbolas. X por Y igual a una constante. ¿Ya? Estas hipérbolas, bueno, en este caso tienen un eje, van sobre el eje, bueno, sobre una recta aquí y igual a X, ¿no? Entonces por eso tienen son, digamos, estas curvas de acá. Entonces, XY igual a una constante son estas curvas, esta con esta y esta con esta, ¿no? Es una hipérbola a este lado y también tenemos hacia el otro lado. Para el caso de hallar sus trayectorias ortogonales, lo primero es que hallamos su ecuación, ¿no? la que representa esta familia de curvas. Para hacer esto, hemos visto ya en las primeras clases cómo obtener una ecuación diferencial a partir de una familia de curvas. Y el proceso es el siguiente, ¿no? Tenemos que derivar, tratando de eliminar el parámetro constante. Y una vez que eliminamos el parámetro constante, lo que nos quede justamente va a ser la ecuación diferencial. Acá es sencillo porque la constante ya está despejada. Entonces simplemente derivamos. Diríamos, esto es un producto, el primero por el segundo
por la derivada del segundo, derivada de y respecto de x, más la derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, y igual a 0. Entonces tengo la derivada y con esto automáticamente desaparece la constante. Entonces esta directamente sería mi ecuación diferencial que me reflejaría todas estas curvas, ¿no? Las que tenemos acá y acá. Como nos piden hallar las trayectorias ortogonales, lo único que hacemos es voy a cambiar derivada de y respecto de x por menos derivada de x respecto de y. Dicho de otra forma, y' por menos 1 sobre y'. Con esto cambiando, esto cambiaría de signo y esto se invertiría, sería diferencial de x respecto de y. Esta sería nuestra nueva ecuación. Si resolvemos esta ecuación, igual por variables separables, diferencial de y viene acá a multiplicar, y a tener y diferencial de y. Esto lo puedo llevar a otro lado, o viceversa, y quedaría x diferencial de x. Podemos integrar, integrando, acá tendríamos x al cuadrado dividido entre 2. Aquí tendríamos y al cuadrado dividido entre 2. Este puede venir a restar, sería x cuadrado dividido entre 2 menos y cuadrado dividido entre 2, o al revés. Y todo igual a una constante. Como la constante no está definida, puedo expresar lo siguiente. Puedo multiplicar por 2. La constante va a ser absorbida y esto va a ser igual a x cuadrado más menos y cuadrado igual a una constante, o al revés, x cuadrado menos y cuadrado igual a una constante. Como esta constante todavía no está definida, da lo mismo este resultado. Y como vemos bien, también nos daría más o menos una familia de hipérbolas, ¿ya? Porque teníamos y cuadrado menos x cuadrado. Si es igual a 1, sabemos que es una hipérbola convencional, pero como esto va a variar aquí esta constante, entonces van a ser hipérbolas que un poquito van a ir variando, ¿no? En ese sentido. En la gráfica podemos apreciar que efectivamente esta familia de curvas es perpendicular a la otra familia de curvas, ¿no? Si trazáramos acá una recta tangente y una recta tangente a la otra curva, veríamos que estas dos rectas son perpendiculares. Y en otro punto igual a la intersección tendría que suceder lo mismo, ¿ya? Entonces, de esta forma, así sencilla, se obtiene una trayectoria ortogonal. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de una trayectoria ortogonal, pero en este caso es con coordenadas polares, ¿ya? Eh, y de la misma forma deberíamos proceder. En este caso tengo una función, en este caso que es igual a R, igual a 4 veces A secante de tita, tangente de tita. Obviamente se nos indica claramente que esta función está en coordenadas polares. El parámetro variable en este caso sería, o el parámetro constante, o la constante sería A, ¿no? Entonces, en función que varíe A, voy a tener diferentes figuras, ¿ya? Lo que hacemos es acá,
Voy a hallar primero la ecuación diferencial. Para ello derivamos R. Luego, aquí la derivada, esto sería un producto. 4 veces A por la derivada del primero sería secante por la tangente, con esa tangente, secante tangente cuadrado, más primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo de la tangente es secante cuadrada por secante, secante cubo de tita. Y al derivar tita, tendríamos diferencial de tita. Dividiendo, este viene a dividir, esa sería la equivalencia. Podemos factorizar algo, podría factorizar aquí la secante, y me va a quedar tangente cuadrado de tita más secante cuadrado de tita. Ahora bien, acá todavía no se ha eliminado la constante, sigue habiendo la constante A. Entonces, una primera opción era no eliminar, factorizar aquí antes A y luego derivar, así se va a ir la constante A. Pero si en algún caso no se puede hacer de esa forma y seguramente muchos de nosotros vamos a tener de manera implícita la constante, también podemos proceder de esta forma. He derivado, tengo esta operación, y de la primera ecuación voy a despejar 4A, que sería igual a R sobre la secante de tita por la tangente de tita, y lo reemplazo en la ecuación A. Con esto mi expresión va a quedar reducida de la siguiente forma. Entonces R sobre la tangente por la secante de tita, este ya recordamos que tenía una secante, con esa se va. Quedaría acá por propiedades de identidades trigonométricas de la secante y la tangente. Esto sería igual a 1 más la tangente cuadrada de tita, esa secante cuadrada de tita. Si juntamos, lo puedo poner como 1 más 2 veces la tangente cuadrada de tita. Con esto voy a hacer algunas operaciones. La tangente viene acá, saca un mínimo común. 1 sobre la tangente va a ser cotangente. Esa tangente con esa tangente cuadrada va a quedar solamente tangente, tangente simplemente por 2. Se simplificaría en esto mi ecuación diferencial, pero en este caso está todavía en coordenadas polares. Como está en coordenadas polares, voy a trayectorias ortogonales, voy a cambiar esta derivada de tita, derivada de r sobre derivada respecto de tita, y lo voy a cambiar por una de sus equivalencias, ¿no? Podría ser por menos r cuadrado derivada de tita respecto de r, o menos 1 sobre r derivada de r sobre respecto de tita, cualquiera de esas dos opciones. Si cambiamos, entonces la condición para que haya los ortogonales tendría esta esa ecuación, ¿no? Aquí tendríamos cambiando, va a quedar menos r derivada de tita respecto de r. Con esta r se va, una r, me quedaría, y todo por cotangente de tita más 2 tangente de tita. Y bueno, aquí puedo aplicar, resolver por variables separables. Esto ya está, este viene, diferencial de tita lo mando aquí a multiplicar, esto viene a dividir, el signo pasa, multiplico por menos 1, va a quedar menos diferencial de r sobre r, y este cotangente de tita más 2 tangente de tita viene acá a dividir. De esta forma puedo integrar. Integrando ya la ecuación, aquí les pido que puedan verificar. Integrando, obtengo el siguiente resultado. Como una sugerencia para hacer este integral, nos plantean hacer el cambio de variable u igual a 1 más seno cuadrado de tita. Con eso podemos hacer un cambio por sustitución, y podemos resolver fácilmente la integral. De todas formas, acá ya tenemos el resultado de la integral. En este caso va a quedar
quedaría r cuadrado igual a k sobre 1 más el seno cuadrado de θ. Ya, no olvidarnos que aquí al integrar, bueno, aparece una constante. ¿Ya? Y sugerencia, como mencionábamos, hacer aquí este cambio de variable u igual a 1 más seno cuadrado de θ para poder resolver esta integral. Los dos ejemplos son bastante sencillos, directos, no hay que hacer muchos cambios. Directamente es aplicar lo que habíamos mencionado. Ya, y bueno, acá también tengo algún ejemplo. De una trayectoria ortogonal. En este caso, bueno, al final vendría a ser como una trayectoria isogonal, ya más o menos por la representación, y vamos a ir más o menos por el mismo principio de funcionamiento. Entonces, a ver, nos da una familia de curvas, x cuadrado más y cuadrado, todo elevado al cubo, igual a cx cuadrado y cuadrado. Se nos pide determinar otra familia de curvas de manera que en cada punto de intersección entre las dos familias, de las dos curvas, las tangentes, en este caso a ambos, las tangentes de ambos, tengan ángulos cuyas bisectrices sean paralelos a los ejes coordenados. Hagamos nuestra representación. Voy a decir dos familias de curvas, una f de x de y, que va a ser esta, y la otra que queremos hallar, que sería la trayectoria que forma este ángulo, vamos a llamar g de x de y. Inicialmente voy a graficar esta forma. Me dice que en cada punto de intersección, digamos, estas dos curvas intersectan en este punto. Si trazamos sus tangentes, entonces voy a trazar la tangente de f de x de y, esta recta, y la tangente de g de x de y, esta otra recta. Nos dice que los ángulos, esas tangentes, bueno, tienen que tener ángulos cuyas bisectrices sean paralelas a los ejes coordenados. Esto quiere decir de este ángulo que forman estas dos, la bisectriz, es decir, parte a la mitad este ángulo, es paralelo a los ejes coordenados, no solamente al eje X, sino también, adicionalmente, ese es paralelo al eje Y. Entonces tendría esta gráfica, ¿no? Entonces, en otras palabras, diríamos acá, entonces, esta curva, casi de forma general, vamos a ver acá, para que esto sea paralelo, esta y esta también sea paralela a la otra, al final vamos a ver que posiblemente este ángulo sea igual a 45 grados para que pueda verificar o cause probabilidad, pero vamos a ver adelante que nos saque el problema exactamente. Entonces, ¿cómo deducimos acá? Y eso también nos sirve para deducir en el caso de una trayectoria isogonal, cómo debería cambiar. Voy a tomar alguna relación, como tengo acá. Como esta es una bisectriz, parte el ángulo exactamente a la mitad. Voy a decir que este ángulo es alfa y este sería alfa, ¿no? Entonces justamente está partiendo a la mitad. Vamos a decir que la tangente de este ángulo, justamente, como pueden ver, este tiene una pendiente. Aprovechando este ángulo,
con el eje X forma una pendiente. Por lo tanto, la pendiente de esta recta sería la derivada de esta gráfica, ¿no? Entonces, sabemos que la pendiente es igual a la tangente de alfa, este ángulo, que sería igual a y' de A, de la primera familia de curvas. Y bueno, la segunda familia de curvas, bueno, en este caso, si medimos qué ángulo tendría esta otra familia. Va desde el eje X hasta la figura, hasta la recta, por lo tanto, ese sería el ángulo θ, ¿ya? Y lo propio, también decimos que la derivada sería igual a la tangente de θ. Entonces, de aquí definiría la tangente de θ sería igual a la derivada de esta segunda gráfica, por lo estoy llamando acá y' de B. Como las bisectrices son paralelas a los ejes, coordenados, entonces también podemos ver acá de la gráfica, veríamos que este ángulo θ, ya, no es más que todo el ángulo llano, o sea, toda esta recta que es paralela al eje X, menos este ángulo alfa. ¿Ya? Entonces sería nuestra primera condición, nuestra condición auxiliar, que θ necesariamente tiene que ser igual a pi, todo esto, menos alfa, ¿ya? Para que cumpla con la condición del problema. De esta parte, entonces, vamos a ir definiendo, necesito hallar las pendientes, en este caso, voy a hallar las tangentes de acuerdo a al ángulo. Si aplico aquí tangente de θ, aquí también tengo que aplicar tangente de θ. Perdón, tangente de pi menos a. Y de acá voy a aplicar la tangente. Sabemos aquí tenemos la tangente de pi menos alfa, igual a la tangente de θ, pero la tangente de θ es igual a y' b. Y vemos aquí es igual este ángulo, conociendo el ángulo de alfa, ¿cómo variaría la relación? En este caso, puedo utilizar otra identidad trigonométrica. Esto es ángulo, cuando le sumamos 180 o restamos 180, se conoce esta propiedad como ángulo suplementario. En este caso, para un ángulo suplementario, cambiaría el signo en 180 grados, cambia de signo el resultado, por lo tanto, eso sería igual a la tangente de alfa por menos, no negativo. O también podría aplicar la identidad normal que tenemos acá, la tangente de una suma o resta de ángulos. En el caso de una resta sería la tangente de pi menos la tangente de alfa, todo sobre 1 más la tangente de pi por la tangente de alfa. Bien, entonces acá hemos hecho tangente de pi menos la tangente de alfa. Tangente de pi, aquí es igual, va a ser igual a 0, ¿no? Porque es equivalente al seno sobre coseno. El coseno va a valer menos 1, pero el seno vale 0. Y 0 sobre cualquier valor va a ser 0. Tangente de pi es 0. Menos la tangente de alfa, todo sobre 1, cambio el signo, ahí sería más la tangente de pi por la tangente de alfa. La tangente de pi nuevamente sabemos que es igual a 0, esa parte se va del denominador y quedaría simplemente acá menos la tangente de alfa sobre 1.
y eso sería equivalente a menos y de y' de a, según esta primera condición. Entonces, a lo que llegamos, esta condición sería la esencial. Para resolver este problema que cumpla con esas características, tiene que resolver esta ecuación. Que y' del segundo grupo, de la segunda familia de curvas, tiene que ser igual a menos y' de la primera familia de curvas. ¿Ya? Entonces aquí cambia un poquito ya la condición. En este caso igual podría aplicar tal vez directamente trayectoria hexagonal si conociéramos exactamente el ángulo. Ya en este caso, como estamos utilizando simplemente relaciones, lo podemos dejar de esta forma. Bien, hasta acá simplemente hemos planteado la ecuación, nada más. Entonces, esto es una especie de trayectoria ortogonal porque voy a cambiar mi ecuación, o sea, mi pendiente original por otro tipo de pendiente, ¿ya? Que en este caso es un equivalente de una trayectoria ortogonal, ¿ya? En otros casos seguramente nos van a dar, en vez de decirnos que es perpendicular a los ejes, tal vez nos pueden dar el ángulo alfa, ¿no? Y en este caso, más bien con el ángulo alfa podemos calcular y hallar exactamente la equivalencia de la pendiente de la primera familia con respecto a la segunda familia. Bien. Una vez que tenemos esto, entonces, esto es lo que vamos a hacer el cambio cuando corresponda. Entonces, ahora si partimos de la familia de curvas que queremos hallar sus ortogonales, primero hallo su ecuación diferencial. ¿Cómo hallo su ecuación diferencial? Tengo que eliminar el parámetro constante. Puedo hacer de dos formas, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver una. Entonces, voy a derivar esta ecuación. Bueno, aquí podríamos dividir entre x cuadrado y y cuadrado y derivar recién, así para que se vea directamente la constante. O, como se ha hecho acá, digamos, también podemos derivar primero y luego de ahí tengo que despejar la constante de la primera ecuación y reemplazar acá. Ya, voy a... Bien, entonces lo que vamos a hacer es derivamos esta ecuación, esta familia de curvas. Ya. Aquí he hecho un poquito saltado algunos pasos. Ya podemos, de todas formas, hacer esto. Derivando esta función y tratando de eliminar la constante. Primero podíamos despejar y luego derivar, así se iba directamente a la constante. O puedo derivar acá, también derivo este lado, pero va a seguir la constante. Entonces, ahí es donde puedo reemplazar la primera, este primer resultado, ¿no? O sea, despejando simplemente C, y no quiera ya en la derivada que hemos obtenido acá, y de esa forma obtendría esta ecuación.
Una vez que hemos obtenido la ecuación diferencial, voy a hallar la trayectoria isogonal. ¿Ya? Y en este caso, como es una trayectoria isogonal, porque o sea, no sabemos cuál es el ángulo realmente que va a formar, aquí por la gráfica aparentemente son 45 grados alfa, ¿no? Y casi pareciera una trayectoria ortogonal, ¿ya? No se nos da certeza. Entonces, pero por la condición que hemos obtenido en el problema, tampoco sabemos exactamente el ángulo, pero por esta propiedad diríamos de que cambiaríamos y' por menos y'. Ya, si hubiera sido ortogonal, tendría que cambiar por menos 1 sobre y'. En este cambio cambia por menos y'. Reemplazamos acá, esto sigue lo mismo. Esta es la ecuación. Lo único que va a cambiar acá es el signo, ¿no? Como esto es y', y' por menos, este menos por menos da más, cambiaría solamente el signo de esta ecuación. Y como podemos ver bien, esta ecuación de qué tipo es homogénea, porque tiene grado 1, este grado 4, total grado 5. Grado 3, grado 2, total grado 5, grado 2, grado 3, total grado 5, grado 4, grado 1, 5, grado total 5. Entonces, efectivamente, los cuatro términos son homogéneos, tienen el mismo grado, por lo tanto, la ecuación es homogénea. Voy a resolver haciendo el cambio de variable y igual a u por x, y' sería igual a u más x u', haciendo este cambio de variable, ¿ya? Bueno, acá, como esto era también una parte de solución, hemos tratado de saltar un poquito los procesos, simplemente hacíamos el planteamiento y sugeríamos el tipo de solución, es una ecuación homogénea, haciendo un cambio de variable, ¿ya? Bueno, seguimos el procedimiento de una ecuación homogénea y resolvemos esta ecuación. Para este caso, el resultado que obtenemos es el siguiente: x cuadrado y cuadrado, todo por x cuadrado menos y cuadrado igual a una constante. Esta entonces sería la solución para esta ecuación. Hasta acá estábamos viendo entonces lo que son algunas trayectorias tanto ortogonales como isogonales. Y hemos visto en un caso también ver las trayectorias ortogonales con coordenadas rectangulares y con coordenadas polares. Ya no sé si hay alguna duda o consulta. No dije ninguna. Perfecto. Ya. Es bien sencillito, ¿no? Obviamente depende de la función que vayamos a operar. Podemos tener un poquito de complicación al eliminar el parámetro. Ya. Ese es un detalle. Y lo otro, bueno, también identificar qué exactamente nos están pidiendo, si es una trayectoria ortogonal, isogonal, o como en este caso es algo un poco característico porque eh, em, variaría un poquito, ¿no? Con respecto a una trayectoria ortogonal, ¿ya?
Entonces, se puede optar de esta forma. Voy a ver si tengo algunos ejemplos más. Y que una pregunta, Sígame. eh, al derivar la ecuación y igual a u por x, ¿no le falta x derivada a esta ecuación? A ver, perdón, acá. Acá. Ah, ya, para este cambio. No, es la notación. Bueno, es que si yo trabajo con diferenciales, debería ser diferencial de y, u por dx más x por du. Pero como estoy trabajando con la notación primas, cuando yo derivo, en este caso, y prima, o sea, ya estoy derivando respecto de x, aquí derivo esto como un producto, entonces la derivada de x va a ser 1, ya, por u directamente, y luego la derivada de, bueno, x sin derivar, la derivada de u como es respecto de x, pues directamente sin u', ya, es simplemente notacional. Ahora, si quiero, puedo trabajar con diferenciales, esto sería diferencial de y, sería igual a u diferencial de x, x diferencial de u. Ah, está bien, Inge, ya, gracias, gracias. ¿Ya? Entonces sí se puede hacer también de esta forma, ¿no? O sea, es un poco más de notación, ¿ya? Sí, para no confundirse pueden trabajar, ¿no? Como las ecuaciones que hemos visto, diferencial de y respecto de x, multiplicamos por diferencial de x y aparecería acá. Y aquí hago con diferenciales. Como estaba con y', entonces he trabajado igual dentro de esa misma notación. Bien, aquí tengo un ejemplito, igual, para una trayectoria ortogonal adicional que hemos planteado para uno de los exámenes pasados, justamente del semestre 1 2021. Ya, vámonos más que todo por el ejemplo de la trayectoria ortogonal. Nos dicen hallar la trayectoria ortogonal de la familia de elipses de centro en el punto 2, 1 y con semieje horizontal a igual a 2. Bien, vamos acá al ejercicio. Bien, lo primero, tengo que hallar la familia de curvas. Ya aquí, bueno,
Como me dice, es una familia de elipses. En el centro está en el punto 2, 1, ¿ya? X, entonces voy a poner X menos 2. Sabemos la ecuación de una elipse. Es X menos el centro, en este caso HK. Nuestro centro sería 2, H y K1, ¿ya? Y todo sobre los semiejes. En este caso, el semieje horizontal nos dice que vale 2 al cuadrado, va a ser 4. Y no sabemos el valor del semieje vertical. Y en este caso, como este va a variar, entonces vamos a asumir que como es una familia de elipses, esto se mantiene constante, no va a variar. Ya el semieje horizontal va a ser siempre 2, pero ese semieje variaría. Ya, entonces por eso estoy poniendo una variable c. Y por lo tanto sería de esta forma nuestra gráfica, ¿no? Una primera elipse y las demás más o menos tendrían esta relación, ¿no? No varía el ancho, este semieje, pero hacia arriba sí va a ir variando, voy a tener diferentes elipses, ¿no? Entonces una forma de representar sería la familia de curvas. Como es elipse, según la ecuación final, no es x menos el centro, o sea, menos 2 al cuadrado sobre a al cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, que en este caso no conocemos, y todo igual a la unidad para que sea una elipse. Esta sería nuestra ecuación, entonces vamos a derivar, ¿ya? Derivando, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, el parámetro que tenemos que eliminar completamente sería C, porque este parámetro, a medida que varía, nos da diferentes elipses, entonces ese es el que tenemos que eliminar. Esta constante 1, obviamente también la eliminamos, pero más que todo esta constante 1 es de la característica de la ecuación de una elipse, ¿ya? Y por eso que también rápidamente se va. Entonces voy al derivar esta familia de curvas, tendría aquí este 2 baja, con el 4 se simplifica, va a quedar x menos 2, este 2 baja aquí por y menos 1, como estoy derivando y, siempre multiplicamos por y', ¿ya? Esto se mantiene constante, la derivada de 1 va a ser 0, pero todavía no se ha eliminado la constante. Entonces, lo que hacemos acá, tengo que tratar de eliminar esta constante de una forma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a despejar la constante c de la primera ecuación, ¿ya? De la primera ecuación. Y despejando debería ser, esto viene a restar. Y todo esto viene eh, perdón, todo esto viene a restar, ¿no? Y este viene a dividir a la expresión, ¿ya? Y eso sería C, y luego lo que hago es intercambiar, no invertir, ¿ya? Y reemplazo entonces esta expresión en la ecuación. Y de esta forma voy a simplificar.
También puedo hacer lo siguiente. Bueno, en este caso, creo que de aquí es más fácil despejar. Igual la constante, podría despejar acá la constante y reemplazar en la primera ecuación. También no hay ningún problema, la clave es eliminar la constante. Ya, aquí, bueno, hay un pequeño errorcito. Ya si verifican acá ya está subsanado. Eh, Al despejarse, teníamos, ¿no? Esto viene acá a restar, ¿ya? Y esto viene a restar. Y como queremos hallar C, esto tendría que venir a dividir. Y bueno, invertir todo eso, entonces quedaría esto arriba y la otra parte abajo. Y de ahí reemplazaría en esta ecuación. Ah, no, está bien, ¿no? Al reemplazar ya en esta ecuación, nuevamente se vuelve a invertir y simplificamos y tendríamos el y menos 1 al cuadrado va a quedar en el denominador y esto va a quedar en el numerador. Y con este y menos 1 se simplifica, me va a quedar y menos 1 y todo por y prima, ¿ya? Y comunicamos acá, aplicamos ya el criterio de ortogonalidad o perpendicularidad y directamente voy a cambiar, en vez de y', voy a poner menos 1 sobre y', ¿ya? Entonces haciendo dos cosas al mismo tiempo. Vamos a ordenar y expresarlo de mejor manera. Esto es derivada de y respecto de x, lo puedo expresar como diferencial de x respecto de y, ¿ya? Entonces, diferencial de x va a multiplicar a todo esto. Aquí voy a sacar mínimo común, 4 menos x menos 2 al cuadrado sobre 4, ¿ya? Eh, bueno, y todo sobre por y menos 1 por el diferencial de x y por el diferencial de y, ya puedo multiplicar por menos más, por diferencial de y quedaría esto, x menos 2 sobre 2 por el diferencial de y. Luego, aplicando variables separables, los que tienen x vienen a dividir este lado, los que tienen y acá, bueno, estaba acá el diferencial de y en acá diferencial de y, entonces los que tengamos de diferencial de y vienen a este lado a multiplicar, aquí está dividiendo, viene a multiplicar, vendría entonces acá a multiplicar por diferencial de y. Ya entonces he separado las variables de la ecuación y ordenando, entonces llego a esta expresión donde ya puedo integrar directamente. Ya la integral podemos simplificar acá. Este x menos 2 al cuadrado se va con este, y aquí quedaría 2 sobre x menos 2. Integrando va a quedar 2 logaritmo de x menos 2. Esto quedaría x menos 2, integrando x menos 2 al cuadrado sobre 2, con este 2 más va a quedar sobre 4, menos la integral de y menos 1, y menos 1 al cuadrado sobre 2, con este 2 sobre 4, integral de 0 igual a una constante. Luego puedo hacer alguna operación más, puedo factorizar eliminar este denominador, multiplicando por 4, esto va a quedar 8 logaritmo de x menos 2, menos x menos 2 al cuadrado, menos y menos 1 al cuadrado, todo igual a 4 veces k, pero como esta constante todavía no está definida, lo puedo llamar la misma constante k. Y ese sería el resultado. Si, bueno, como vemos aquí el gráfico, bueno, así graficar directamente tenemos que utilizar un graficador. No es una gráfica normal, en este caso tiende a ir a ser como una circunferencia,
pero un poquito va a variar. Aquí no tenemos una función de logaritmo, entonces había que graficar, utilizar un graficador para ver exactamente si pasa por estas gráficas de manera perpendicular. ¿Ya? Por eso se los dejo a criterio para, tal vez utilizando ya el GeoGebra, por ejemplo, pueden graficar esta ecuación, por lo menos para un determinado punto, digamos, ah, para el punto 0, para el punto 1 y graficar cuando cae 0 y cuando cae 1 y vamos a ver cómo se reflejarían estas gráficas. No sé si hay alguna consulta, duda consulta. De esa forma tendríamos que aplicar entonces lo que son trayectorias ortogonales. No, Inge, no, está bien. Bien, el examen es todavía el... Tenemos una semana más, ¿no? Para poder acabar. Entonces, en la siguiente semana podemos ver las otras aplicaciones más que nos faltan y algunos ejemplos, digamos, en general, que tal vez pudieran haber tenido dudas de todo lo avanzado. A ver, voy a ver si tengo aquí algún ejemplo más de una trayectoria isogonal.
Ya, tengo este ejercicio. En el cual se nos pide hallar las trayectorias isogonales a la familia de curvas, en este caso x cuadrado igual a 2 veces a por y menos x raíz de 3. ¿Ya? En este caso el parámetro constante sería a. ¿Ya? Y nos dice que el ángulo que forma con la otra familia de curvas es de 60 grados. Es una pregunta igual de un examen de primer parcial del curso intensivo de verano del 2021. Bien, vamos a ver cómo resolvemos. Bien, en este caso, primero bueno, despejamos la ecuación, o sea, tratamos de despejar la constante para poder eliminarla fácilmente. Entonces voy a despejar de la ecuación original el parámetro constante que era 2a. Me quedaría x cuadrado sobre y menos x por la raíz de 3 igual a 2a. El proceso para hallar una trayectoria ortogonal o isogonal, ya, en este caso sería igual a, derivamos, para eliminar la constante, derivando la expresión, esta es una división, la derivada del primero, 2x por el segundo sin derivar, y menos x raíz de 3, menos el primero sin derivar, x cuadrado por la derivada del segundo, la derivada de y prima, menos la derivada de x1, va a quedar simplemente raíz de 3. Y todo sobre el segundo al cuadrado, y menos x raíz de 3 al cubo. Y bueno, la derivada de esta constante va a ser 0. En este caso, bueno, esto puede ir a multiplicar a 0, se va a eliminar y solamente quedaría el numerador. Como nos dice ya la trayectoria ortogonal, lo que hago es acá, simplemente voy a, bueno, aquí voy a hacer algunas operaciones. Como vemos bien acá, este tiene x y este también tiene x al cuadrado. Voy a factorizar acá, eliminar una x con este cuadrado y simplemente va a quedar acá una x. Ya, entonces aquí voy a de distribuir, va a quedar simplemente 2y, luego menos 2 veces x raíz de 3, pero de este lado aquí quedaría x menos x por menos raíz de 3, va a quedar más x raíz de 3, con este 2x raíz de 3 que quedaría negativo, se va sumando, me va a quedar menos x raíz de 3. Ya, y por último quedaría x por y', pero voy a aplicar ahí el criterio de isogonalidad, donde nos dan el ángulo que es 60 grados. Entonces, para llevar a una trayectoria isogonal, vamos a cambiar y' por la tangente del ángulo más y' todo sobre 1 menos la tangente del ángulo por y'. Ya voy a hacer ese cambio. Para nuestro caso, la tangente de 60 grados sería igual a la raíz de 3. Entonces, reemplazo de esta forma. Entonces, solamente hago ese cambio, ¿no? Entonces, y' por todo esto. Y a partir de ello tengo que resolver esta ecuación diferencial. Voy a hacer algunas operaciones de simplificación. Acá para simplificar voy a multiplicar todo esto por todo esto. A ver, vamos a ver y vamos a simplificar. Y luego vamos a eliminar el denominador. Entonces aquí tendríamos 2 veces y menos x raíz de 3. Ya, y aquí también, bueno, quedaría menos x raíz de 3, se sumaría, va a quedar menos 2x raíz de 3. Este por este va a quedar menos 2 raíz de 3 por y', ¿ya?
y este por este menos por menos da más. Y que quedaría x raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 por raíz de 3 y' va a quedar raíz de 3 al cuadrado, se va a la raíz, va a quedar 3, positivo 3x y'. Con este menos x y' va a quedar 2x y'. Como todos tienen 2, puedo factorizar y simplificar. El denominador se va, pasa acá y se elimina, igual lo propio el 2 al factorizar de todo va a venir a eliminarse, entonces simplificamos en esta expresión. Voy a agrupar los que tienen diferencial de y y los que tienen diferencial de x. En este caso voy a cambiar, ¿no? Y' por diferencial de y sobre diferencial de x, todo voy a multiplicar por diferencial de x, estos tendrían diferencial de x, entonces y menos x raíz de 3 por diferencial de x, y acá quedaría x menos raíz de 3y por diferencial de y, igual a 0. En este caso la ecuación no se pueden separar las variables, pero es una ecuación homogénea, la resolvemos como ecuación homogénea, haciendo el cambio de variable. Podría utilizar y igual a u por x, en este caso estoy utilizando una variable auxiliar t. Voy a utilizar esta forma, x igual a t por y, ¿ya? Que también se puede hacer, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta forma. La derivada de x, hace rato me preguntaban, cuando faltaba en este caso lo estoy haciendo ya con diferenciales, no con primas. Entonces en este caso, diferencial de x va a ser igual a el y por el diferencial de t más t por el diferencial de y, ¿ya? En este caso. Ya no estoy trabajando con primas, ¿no? Aquí ya lo he cambiado a la otra notación, entonces también esto lo cambio a la otra notación. Reemplazamos, aquí en vez de x voy a poner ty, raíz de 3, esto va a ser diferencial de x, va a ser y por diferencial de t, más t por diferencial de y, más en vez de x ty, menos raíz de 3 de y por el diferencial de y igual a 0. Agrupamos los que tienen diferencial de t y los que tienen diferencial de y. Los que tienen diferencial de t, básicamente sería solamente y por todo esto, y menos t. Perdón, antes como era homogénea, lo que se sugiere es factorizar acá y. Voy a factorizar y, y de acá también puedo factorizar y podemos simplificar. Ahora sí, recién voy a agrupar los que tienen diferencial de t, sería y por, que quedaría 1 menos t y raíz de 3, y diferencial de t, y los que tienen diferencial de y quedaría t menos raíz de 3, ya, y t menos raíz de 3, y de acá también tendría que agrupar que tendríamos t por 1, va a quedar t, pues se va a sumar, va a ser 2t, y t cuadrado raíz de 3, ¿ya? Como el primero de acá, bueno, lo he ordenado diferente, aquí factorizado el signo y voy a multiplicar por menos 1, y lo he ordenado de esta forma, entonces primero viene este de acá, t raíz de 3 menos 1, y aquí quedaba t, ordenando bien, t cuadrado raíz de 3 menos 2t más la raíz de 3, ¿ya? Y todo eso viene a dividir al hacer variables separables, ¿no? Viene a dividir acá, aquí quedaba una y, eso también va a dividir al diferencial de y separando las variables tengo esta expresión. Puedo integrar, y bueno, y aquí ya es una tarea de integración. Ya por temas de, como mencionado, esto es un tema de un solucionario. Hemos un poquito simplificado el tema de las integrales, pero en este caso debería ser, veamos, debe ser el logaritmo de lo de abajo o lo de arriba, ¿no? A ver si la derivada de arriba es 2 veces t raíz de 3
menos 2 si hacemos la derivada de abajo, ¿no? Faltaría algo más acá. Habría que completar, ¿ya? Pero, bueno, haciendo esta integral, bueno, resuelvo esta integral, aquí voy a tener el logaritmo de y, y volvemos a la variable original, donde t sería igual a x sobre y reemplazando, obtendría ya la ecuación final, ¿ya? Bueno, les voy a pedir aquí un poquito, estos son solucionarios simplificados, ¿no? No son extendidos, y más que todo, bueno, la parte principal era plantear el problema, plantear más o menos la solución, y bueno, lo demás ya es operaciones de cálculo 1, ¿ya? Entonces les dejo a criterio para verificar esas integrales y tendríamos este resultado. ¿Ya? Seguramente tal vez alguien puede resolver haciendo otro cambio, y igual a u por x, por ejemplo, y tal vez varíe un poquito en la expresión acá en el resultado, pero haciendo algunas otras operaciones adicionales deberíamos llegar a la misma expresión. Entonces, esta es una trayectoria isogonal que forma 60 grados, un ángulo de 60 grados con esta familia de curvas. Si graficamos las dos, con seguridad deberían formar 60 grados. Bien. Entonces, como pueden ver, no hay nada complicado con lo que son las trayectorias ortogonales. Si venimos de un poquito más de tiempo a lo que son aplicaciones geométricas y aplicaciones, en este caso trayectorias ortogonales, es porque generalmente en los exámenes casi con seguridad entra un problema de este tipo de aplicaciones, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver ahora, bueno, ya no estamos con mucho tiempo, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Tenemos otras aplicaciones más que tendríamos que revisar, ¿ya? En este caso, vamos a ver la siguiente clase, lo que son aplicaciones físicas, ¿ya? Lo que es la segunda ley, la primera y segunda ley de Newton. Dentro de eso, como una capítulo, las aplicaciones mecánicas, ¿no? Bueno, la mecánica está dentro de física, ya, pero digamos tratando de dar una aplicación directamente a algunos sistemas mecánicos por la particularidad que tienen, como en el caso de los sistemas muelle, resorte y masa, ya, o amortiguador en el caso, en vez de decir muelle. Y también vamos a ver problemas de crecimiento poblacional, crecimiento o decrecimiento poblacional, que se pueden utilizar. También vamos a ver problemas de cambios de temperatura, principalmente sobre la ley de enfriamiento de Newton. Y vamos a ver un poco de circuitos, ya como parte complementaria, que es lo más esencial, ¿no? Y bueno, como tenemos un poquito de tiempo, podríamos ver tal vez algo más. Voy a ver si podemos ver alguna aplicación más, por ejemplo, de vaciado de tanques, alguna aplicación que en este caso sea de primer orden, ¿ya? Y tal vez podemos ver incluso alguna persecución, ¿ya? Una curva de persecución para completar todo el avance del primer parcial. ¿Ya? Vamos a quedar acá, no sé si hay tal vez alguna duda más, alguna consulta. Si no, nos veríamos la próxima semana. Sí, buenas tardes. Yo tengo una consulta, bueno, con respecto a lo del examen. No sabe de qué fecha vamos a dar, o si va a ser presencial o virtual. Ya,
Los exámenes serían la próxima semana, o sea, perdón, esta semana son los exámenes del preuniversitario, la subsiguiente semana entonces sería los exámenes del curso básico. Ah, todavía no hay una instructiva, se pensaba volver de manera presencial, pero creo que todavía no se han organizado bien por el tema de bioseguridad para los espacios, ¿no? La separación en las aulas. Si logran hacer eso, nos van a confirmar y daríamos de manera presencial este examen primer parcial. Pero hay una posibilidad que todavía, como lo mencionaba, por el tema de logística, un poquito de bioseguridad, este primer parcial todavía lo demos de manera virtual y ya desde el siguiente, con seguridad, va a ser presencial. Ya esta semana nos van a confirmar, recién tenemos reunión con los docentes y vamos a entrar en coordinación con todo el área de, bueno, todos los docentes de básicas, ¿no? Y principalmente con el área de matemática. Ok, muchas gracias, ingeniero. Les he dejado por si acaso, ¿no? Entonces una tareita de 5 ejercicios para que igual estén a modo de practicar y que también sirva un poco de participación en clases. Ya, no se olviden, es hasta el próximo, creo que he puesto hasta la próxima clase o hasta el lunes creo que he puesto hasta la próxima clase debería ser la tarea. Muy bien, Está bien, Inge. ingeniero. Ya, entonces nos vemos la próxima semana, que tengan buen fin de semana. Igualmente, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.